El 20 de noviembre de 1910 representa para todos los mexicanos el suceso revolucionario que cambió por completo la fisonomía de nuestro país. Un joven empresario de Coahuila, Francisco Ignacio Madero, al ver frustrados sus intentos de llegar a la presidencia mediante el voto del pueblo, decide llamar a este a las armas, generando así el primer movimiento revolucionario del siglo XX. Hoy en León celebramos este hecho como cada año. Sin embargo, en la ciudad no contamos con ningún monumento revolucionario que haga alusiva esta fecha. Yo soy Juan de a pie y el día de hoy haremos un recorrido tras las huellas de la revolución en nuestra ciudad. Toribio Esquivel Obregón, Francisco Manrique y Praxedis Guerrero fueron de los primeros leoneses que estuvieron en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Tanto es así que este último, Praxedis Guerrero, en 1909 inició todos los trámites para generar aquí en León la delegación del partido antirreeleccionista. Por su parte, Toribio Esquivel Obregón llegó a formar parte importante de este partido, tanto que para la elección presidencial de 1910 fue elegido como precandidato junto con Madero. Esta preelección la gana el joven norteño empresario Francisco Ignacio Madero, el cual llega a la ciudad de León para darle a conocer a la ciudadanía su plataforma política. Esos 3 días que duró él, del 31 de marzo al 2 de abril, se hospedó precisamente en este edificio. Existe una placa conmemorativa de este hecho en la parte superior. Estamos ante un antiguo conocido nuestro y muy querido, por cierto, la Plaza de Gallos. Y estamos aquí para darle continuidad a nuestra crónica sobre la revolución en León. Francisco Madero dio aquí a conocer a los leoneses su plataforma política en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Lo peculiar del asunto es que ese discurso siempre estuvo enmarañado y siempre estuvo detenido por diferentes personas que le gritaban cosas en contra de Madero, pero específicamente el jefe de la policía irrumpió en el discurso de Madero y no lo permitió continuar. Como ustedes saben, o como todos sabemos, Madero siempre fue un respetuoso de la ley. Él decía, yo prefiero morir con la ley que vivir sin ella. Y por lo tanto, él respetó la decisión del jefe de la policía y terminó su discurso. Después las autoridades locales y también las del Estado se disculparon con el prócer de la patria, con el mártir de la democracia. Sin embargo, el discurso ya no continuó aquí en Plaza de Gallos. Después los acompañantes de Madero hicieron una arenga allá en otra parte de aquí del centro histórico, invitando a los leoneses a compartir la ideología que Madero tenía en ese momento. Otro de los personajes importantes durante la revuelta maderista fue Cándido Navarro. Cándido Navarro nace en La Aldea, un poblado cercano a la ciudad de Silao, y él se desarrolla como maestro y también como director de escuela, cargo que le es quitado cuando él da a conocer su posición en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. El 3 de junio de 1911, Cándido Navarro entra a la ciudad con su ejército y va directamente a la cárcel municipal a liberar reos para que se adhirieran a la causa maderista y por lo tanto a su ejército. Después se dirige a estas que también son conocidas las casas cuatas, del lado de la Casa del Círculo Leonés, y desde el balcón de ahí manda un mensaje a los leoneses animándolos a que se unan a la revuelta maderista. Esto ocurre el 3 de junio de 1911. Año de 1913, que mataron a Madero y nada que aparece. En febrero de 1913 se da el famoso cuartelazo, a cargo de los generales Manuel Mondragón, Félix Díaz y Bernardo Reyes, con el apoyo del embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, rebelión a la cual, de manera mañosa y totalmente ventajosa, se adhirió el chacal Victoriano Huerta. Huerta logró engañar a todos, incluso a sus aliados,
y mediante artimañas logró apoderarse de la presidencia de la República, obligando a Madero y a su vicepresidente Pino Suárez a renunciar. A pesar de que Huerta había dado su palabra de mantener con vida a Madero y Pino Suárez, este no cumplió, y tal como siempre fue su proceder, por medio de engaños y encubrimientos, logró que un general de apellido Cárdenas, un rural bajo sus órdenes, sacara a ambos exmandatarios de Palacio Nacional y los trasladara a la penitenciaría de Lecumberri, lugar en el que fueron asesinados ambos mártires. Este hecho desencadenaría una nueva ola revolucionaria que venía desde el norte del país. En Palacio Nacional son apresados Madero y Pino Suárez. Junto con ellos se encuentra un personaje que en la historia no ha tenido mucho protagonismo, pero que realmente es uno de los más importantes y cabales generales en toda la historia de nuestro país, el general Felipe Ángeles. Cuando trasladan al presidente Madero y a su vicepresidente a Lecumberri, se deja en libertad al general Ángeles. Huerta argumentaba que no quería manchar su nombre dando muerte a un militar de tan alto rango. Ángeles siempre fue un hombre cabal, formado siempre bajo la disciplina y educación militar de su padre, don Felipe Ángeles Melo, un militar que estuvo al servicio del gobierno de Juárez. Después de la decena trágica, Ángeles se alió al movimiento revolucionario que encabezó Venustiano Carranza contra el traidor Huerta. Carranza, al darse cuenta de la gran capacidad de Ángeles y ante los reclamos de sus generales principales, entre ellos Álvaro Obregón, decidió dejar al general Felipe Ángeles al margen de todo cargo importante en el ejército constitucionalista, situación por la cual lo comisionó al auxilio de las fuerzas villistas en el norte del país. Felipe Ángeles, después de varios tiempo, se unió a la División del Norte y se puso bajo las órdenes del que después fuera su buen amigo Francisco Villa. Villa, por su parte, al momento de encontrar diferencias con Obregón y Carranza, decide separarse. Felipe Ángeles sintió gran afinidad con los preceptos y la visión que Villa tenía sobre la revolución, y ellos, a lo largo de cierto tiempo, llegan a las tierras del Bajío. Otro evento importante durante los tiempos de la Revolución ocurrió el 1 de agosto de 1914, cuando el general Pascual Orozco junto con todo su ejército entraron a la ciudad de León y aprovechando la confusión que provocó la entrada de Pascual Orozco a la ciudad, algunos vecinos también de León aprovecharon y saquearon todo lo que se pudo, negocios, casas y sobre todo Pascual Orozco mandó destruir un periódico que estaba en la calle de Pachecos, hoy 5 de mayo. El periódico se llamaba El Obrero, estaba más o menos a la altura de esta calle. Y el pretexto por el cual Pascual Orozco mandó destruir este periódico es porque él argumentaba que el periódico constantemente sacaba notas relacionadas con su mal proceder y le creaban una mala imagen al señor Orozco. Después de eso, Orozco se va, ese día la ciudad termina saqueada. Se dice que donde estuvieron todos los orozquistas hubo personas que incluso murieron por capricho del ejército de Pascual Orozco. Después de ello, el 3 de agosto, hubo también otro suceso que les voy a contar acá en la Casa Municipal. Después de la huida de Pascual Orozco de la ciudad de León, las autoridades de aquel momento lograron capturar a uno de sus generales, el general José Pérez Castro, el cual fue fusilado justo enfrente de la Casa Municipal el 3 de agosto de 1914. Lo peculiar de esta ejecución es que el general pidió como última voluntad que se le tocara el vals de la Viuda Alegre, lo cual hizo la banda municipal justamente desde este
que es el kiosco de la plaza principal de León. Esta es la fachada del Hotel México. En 1915 así se llamaba. Hoy es la Casa de la Cultura Diego Rivera. En este año 1915, los villistas llegan a la ciudad de León y toman este hotel, este edificio, como su lugar de residencia. Se dice que en esos tiempos, existen crónicas que nos hablan de que en esos tiempos la sociedad leonesa sufrió en demasía robos, maltratos y diferentes circunstancias que generaron que los villistas dejaran una mala impresión en la sociedad tranquila, una sociedad tranquila como era la leonesa. De igual manera, un año antes, la gente de Pascual Orozco también tomó este edificio, que era el Hotel México, como lo acabo de mencionar, y también realizaron exactamente lo mismo. Esto dejó como consecuencia que en León, y aunque ahora se tiene una imagen de la revolución como una causa justa, en aquel momento para los leoneses las causas revolucionarias significaron muerte, pobreza y destrucción. Este es tal vez el edificio más representativo de la Revolución Mexicana en León. Se trata de la Casa de las Monas, una edificación de 1870 construida por su dueño, el señor Guedea. Se llama Casa de las Monas precisamente por las columnas esculpidas que están en su fachada principal. La importancia de este lugar es que en 1915 Francisco Villa establece aquí su residencia durante las batallas del Bajío. Una de las leyes más importantes que expide Francisco Villa aquí es la ley agraria, que da forma al principio fundamental de la revolución de que la tierra es de quien la trabaja. Después, cuando los constitucionalistas toman el control de la ciudad, Carranza nombra al general Abel Cerratos como el gobernador del estado y él decide que esta sea la casa principal del gobierno, no solo de la ciudad, sino de todo el estado, dado que Carranza establece León como la capital de Guanajuato. Entre abril y junio de 1915, Francisco Villa, después de haber sufrido su primer derrota en la historia contra Obregón en la ciudad de Celaya, se repliega hacia la ciudad de León y convierte el mirador de Otates, en el centro neurálgico desde donde salían las estrategias que iban a combatir al ejército constitucionalista que se encontraba en la hacienda de Santa Ana del Conde. Son estas batallas las que desarrollan entre Otates y Santa Ana las batallas decisivas de la Revolución Mexicana. Después de que Madero inició en 1910 el movimiento revolucionario hasta que llega Álvaro Obregón a la presidencia en 1920, transcurren años en los cuales las batallas fueron continuas y fueron completamente crueles a toda la población mexicana. Para nosotros como leoneses es importante recordar que en 1915 entre nuestras orillas de la ciudad se desarrollaron las batallas que decidieron la Revolución Mexicana y fue hasta 1917 con la Constitución promulgada por Venustiano Carranza que estas batallas vieron su fruto. Ahora nos encontramos del otro lado de la batalla, en Santa Ana del Conde. Este era el lugar en donde Álvaro Obregón y el ejército constitucionalista establecieron su cuartel general durante las batallas que se desarrollaron en León. Uno de los aspectos que debemos de resaltar es que mucha gente llega a pensar que Álvaro Obregón perdió su brazo en Celaya y de hecho se le dice el manco de Celaya de manera muy errónea, dado que el día de hoy vamos a ir al lugar exacto en donde Álvaro Obregón perdió su brazo durante uno de los cañonazos que se dieron por medio de una avanzada que venía de este lado por este lado de Santa Ana, una avanzada villista obviamente, y lanzaron un cañón. Aquí los vecinos nos comentan que las historias que se han ido desarrollando cuentan que el cañón pegó en una puerta de las trancas que estaban alrededor de lo que era la hacienda y que pegó en una de las vigas y que esa viga al momento de abrirse en astillas, en diferentes astillas, una de esas astillas rebanó el brazo izquierdo de Álvaro Obregón. Y justo en la plaza principal de Santa Ana del Conde está este pequeño busto en honor al gran general Álvaro Obregón y de hecho esta comunidad lleva ahora el nombre de Álvaro Obregón. La mañana del 3 de junio de 1915, Álvaro Obregón se levanta y ve una polvareda que se aproxima a la hacienda de Santa Ana del Conde y es por esta torre donde él se asoma
y ve que viene una bandada de villistas a atacar el campamento de los constitucionalistas. Entonces Álvaro Obregón inmediatamente baja y prepara la defensa de su sitio, de su posición. Y después de esto ocurrió el trágico accidente de su brazo. Me encuentro en este momento en la estación del ferrocarril de la Trinidad. Este punto va a ser crucial para la historia del que después fue presidente de México, el general Álvaro Obregón. Según sus propias narraciones, cuenta que esa mañana del 3 de junio de 1915, cuando se vio con el brazo izquierdo cercenado, tomó la pistola y se la puso en la sien, intentando así acabar con su vida. Cuando aprieta el gatillo, la pistola no funciona, la pistola no tenía balas. Después de eso, llega la gente de su ejército y lo rescata. Es en esta estación donde Álvaro Obregón es atendido por primera vez y es aquí donde prácticamente se le separa ese brazo. Ese momento del balazo en el que Álvaro Obregón decidió quitar su vida marcó el inicio de una gran carrera política. La carrera política del primer presidente surgido constitucionalmente de la revolución. Pero la ironía de la vida de Obregón fue que también fue el primer hombre que quiso romper, y de hecho rompió, con uno de los más grandes preceptos de la revolución. El precepto y el principio de la no reelección, rompiéndola y buscando los canales legales con la Constitución y sus amigos para poder ser elegido presidente una segunda ocasión. Desafortunadamente para él, ya no hubo segunda ocasión, dado que en una tarde, precisamente siendo celebrado por diputados guanajuatenses en el restaurante del pueblo de San Ángel, en el Distrito Federal, el restaurante La Bombilla, León Toral, un fanático religioso, aferrado a que Álvaro Obregón era el responsable de la muerte del padre Pro, le asesina y lo deja caer sobre la mesa, dando así por terminada la gloria y el pundonor de un general que lo vio todo. El general que nunca perdió una batalla, Álvaro Obregón. Si tú das tu recorrido a lo largo de la comunidad de Santana del Conde, vas a encontrar diferentes testimonios de lo que fueron las batallas de León. Paredes horadadas por balazos, trojes tiradas por cañonazos. Y precisamente es en esta zona donde se sabe que fue el lugar donde Álvaro Obregón perdió su brazo. De hecho, el municipio de León estableció una placa en el lugar que los historiadores establecen que fue donde estaba Álvaro Obregón, cuando la astilla de esa viga de madera cortó, cercenó completamente la parte casi completa de su brazo izquierdo. Es aquí donde terminamos nuestro recorrido para conocer o ir tras las huellas de la Revolución en León. Los invito a todos ustedes a que nos visiten en nuestro canal de YouTube, es Juan de a Pie, así lo encuentras. También te invitamos a que nos visites en nuestra página de Facebook, también contamos con Twitter y contamos con Instagram. En todos ellos nos encuentras como Juan de a Pie, @Juan de a Pie, y también puedes mandarnos un correo. Nuestro correo es deapiejuan@gmail.com. Les agradezco la verdad que me hayan acompañado en este recorrido y que podamos sobre todo darnos cuenta de que la historia está más palpable, sobre todo cuando andamos a pie. Yo soy Juan de a Pie y este fue nuestro recorrido tras las huellas de la Revolución en León.